96.5. 8 a 5 minutos. Señores, nosotros vamos a conversar con el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, pero hay una información que la vamos a compartir antes aquí. Aquí está Humberto Paniagua, que nos está dando una información que lamento mucho, pero vamos a ver para que Humberto me explique qué es lo que está pasando con el querido amigo Alberto Vargas. Adelante. Buenos días compañeros. Caramba, sí, una lamentable información. El comunicador Alberto Vargas, que es quien dirige el programa El Ritmo de la Mañana, sufrió un ACV ayer en la tardecita noche. Está en cuidados intensivos en la clínica Abreu. Aparentemente la información que se maneja es que él recibió una llamada de una persona que algunos colaboradores cercanos de él dicen que era un funcionario o una persona con algún tipo de responsabilidad, y entablaron una discusión acalorada. Y parece que después de esa discusión, el señor Alberto Vargas entonces sufrió ese accidente cerebrovascular que lo tiene en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte en la clínica Abreu. Esa es la información que se maneja hasta este momento y quería compartirla con ustedes allá en el programa. Bueno, pues muy lamentable. Esperamos la recuperación de Alberto Vargas. Yo estuve conversando con él hace poco más de una semana, que tuvimos una conversación telefónica. Entonces lamento mucho esta noticia. Todas nuestras oraciones por la salud de Alberto Vargas. Esperamos Nuestros desde hace muchos años. Esperamos su recuperación. Sí, Era un hombre joven, sí, señor. Y ojalá que pueda superar este percance. Bueno, el doctor Jean Alain Rodríguez, el ex procurador general, los tenemos en la línea telefónica. Buenos días, Jean Alain. Muy buenos días, don Julio. Buenos días, doña Consuelo. Buenos días, Jean Alain. También a la señora Marilena, a Pedro y a Nayib Chabebe, y en ustedes saludo al resto de su equipo y programa. Sí. No sabía que estaba. Sí. Saludos, Jean Alain. Buenos días también. Saludos. Un abrazo a todos. Jean Alain, ayer junto a tu barra de defensa hiciste una rueda de prensa para explicar las razones de la recusación a los magistrados del cuarto tribunal colegiado, Keila Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleida Méndez Bautista. Vamos a empezar por ahí para que nos resuma cuáles son las motivaciones, qué es lo que tú has sentido que te hace, tener inseguridad o no confiar en la imparcialidad de ese tribunal. Muchísimas gracias y procedo en 2 o 3 minutos a resumirles. Lo primero es el origen, el génesis de la designación de ese tribunal. Ese tribunal fue designado de manera directa, es decir, al dedo, sin un proceso de selección aleatoria como lo establece la ley, y desde ya hemos probado las actuaciones irregulares y graves que han realizado esos magistrados. La ley le permite a la presidencia de los tribunales hacer una asignación directa basada en estadísticas, si un tribunal está muy copado. Pero ese no fue el caso, no hubo estadísticas, sino sencillamente una decisión al dedo de que en aquella sala hay 2, en esta hay 1, en esta hay 3, pues entonces lo designo. Pero sucede, señores miembros de ese equipo, que ya desde meses antes se había dicho que ese tribunal sería el que iba asignado, y prestigiosos abogados, comunicadores ya lo habían previsto, como si fuera Nostradamus, y no, porque era un tribunal muy complaciente hacia el Ministerio Público, decidieron escogerlo. Ahora, dejemos a un lado cualquier tipo de especulación y vayamos a los hechos y a las pruebas. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que tengo 4 años privado de libertad casi, donde todavía no ha comenzado un juicio, y yo estoy privado de libertad. Yo soy el primero que le interesa que este juicio inicie y se desarrolle. No me interesa que no haya juicio, yo quiero que haya juicio, lo que quiero es que haya un juicio con jueces imparciales, con jueces objetivos, con jueces independientes. Entonces vayamos a los hechos. Primero, estos jueces cometieron una violación al derecho de acceso público y transparencia. La prensa tiene derecho, salvo que lo soliciten los imputados, a asistir y comunicar a la ciudadanía todo lo que está sucediendo en las audiencias públicas.
pues ellos le prohibieron que entraran y los sacaron a todos aquellos que tenían cámaras y que tenían grabadoras. Lo sacaron y ahí está todas las noticias que así lo constatan y la prensa fuente que así lo hace ver. Segundo, cuando nuestros abogados trataron de presentar la recusación, que es un momento sagrado donde los jueces deben de escuchar para decidir objetivamente si las razones que se le plantean tienen mérito o no y decidir si se inhiben o si aceptan la recusación. ¿Y qué pasó? Miren ustedes la parcialidad cómo va, que dijeron, sin ni siquiera escuchar la recusación, apenas comenzaban uno de 7 puntos, dijeron, no, nosotros no nos vamos a inhibir, no tiene mérito eso, y deposítenlo por escrito, como si fueran perros y animales salvajes los abogados y no respetando ese derecho de defensa. Es decir, no nos interesa. Ya desde ya te decimos que no nos vamos de este juicio. Obstinados. Seguimos. Esos jueces convocaron a un juicio sin ni siquiera tener los documentos de la defensa en su gran mayoría, pero tampoco, en el mismo caso nuestro y de mis compañías, sin ni siquiera haberle notificado el auto de apertura a juicio, es decir, el documento que te dice, mira, tú vas para un juicio a defenderte de esto, de aquello y de lo otro, no nos los habían notificado y ya quería iniciar el juicio. Se le dice, pero magistrados, todavía nosotros no tenemos de qué nos vamos a defender, ¿cómo vamos a iniciar un juicio? Y la jueza por escrito dice, no me importa. No me importa que tú no tengas las pruebas, no me importa que no haya sido notificado, este juicio va. Y la motivación que da por escrito, y eso lo entregamos ayer, es porque yo tengo las facultades. Pero no se queda ahí. La prevaricación de falsedad intelectual. Y esto es algo que le parecería a ustedes simple, pero es grave. En una audiencia el 11 de octubre, la jueza, luego de que consensa con los 3 jueces, deciden, porque había un tema de un imputado, posponer la audiencia, reenviarla, y dicen, viva voz, y ahí está el audio, los convoco para el 4 de noviembre, y lo dice 2 veces, 4 de noviembre. Pero ¿qué pasa? Después que ellos se van, se dan cuenta que el 4 de noviembre era un día feriado, era el día de la Constitución que fue movido. Lo que procedía ahí, un error humano que a cualquiera le sucede, es decir, mira, nos equivocamos y vamos a mandar o enviar una convocatoria para otro día, el que ellos decidan. Pero cuando se dan cuenta de eso, de forma dolosa, cambian en su agenda y colocan 5 de noviembre, como si ellos hubiesen dicho 5 de noviembre. Algunos nos enteramos, en el caso mío yo ni me enteré, pero se aparecen y me vienen a buscar porque a mí me traslada la seguridad del sistema penitenciario. Y yo, ¿pero qué buscan ustedes acá? Si es el 4 y el 4, yo estoy esperando que me notifiquen. No, que haya audiencia hoy. Bueno, me trasladan. Y ellos se hacen de la vista gorda como si hubiesen convocado al 5. Se le explica, no, pero que ustedes convocaran al 4 y con micrófono apagado dicen, no, eso no es así. Le pedimos la transcripción del acta de audiencia y prevarican y colocan en el acta de audiencia como si ellos hubieran dicho 5. ¿Y cuál es la diferencia entre ese día 4 y ese día 5? ¿Dónde está el problema? Bueno, que unos días después, en otra audiencia, dice la jueza titular que todas las postergaciones y los aplazamientos han sido culpa de las defensas, culpa nuestra. Es decir, usted se equivoca y ese aplazamiento le costó al proceso más de 3 meses y usted dice que eso es culpa nuestra. Usted lo que está diciendo desde ahora es que nosotros somos culpables, porque si hasta los errores suyos usted no los está inculcando a nosotros para computárnoslos en los 4 años que puede durar el proceso como tiempo máximo, usted está totalmente parcializada al grado tal que le pide a su secretaria que falsifique actas de audiencia. Entonces, esos son los jueces que van a juzgar a ciudadanos que tienen presunción de inocencia. Piense lo que piense el cualquiera. Todos tenemos derecho a defendernos con jueces que vean las pruebas a cargo y a descargo y que decidan de forma objetiva frente a la ciudadanía si han cometido o no un delito. Y termino con 2 puntos muy breves adicionales, porque no se queda ahí. En una revisión de una medida de coerción de un ciudadano que estaba en arresto domiciliario, le plantea el ciudadano, esto está escrito, porque tuvo la cachaza hasta de ponerlo por escrito, y le dice, mire, magistrado, yo tengo casi 4 años en arresto domiciliario, y usted le acaba la semana pasada de dar la libertad a un ciudadano que estaba en similar condiciones, que de hecho era mi jefe, y es el que todo el mundo lo señala de haber cometido ciertas irregularidades, sean verdad o no. Y la jueza le contesta y lo pone por escrito, no, espera, es que es diferente, porque es que ese señor está colaborando con el Ministerio Público, dice ella. Y dice, pero ¿cómo es posible que usted
¿Por qué le esté colaborando? Yo no, ese es el elemento que usted va a tomar para darme la libertad o no. Cuando el Código Procesal Penal lo que le dice a usted es, usted debe liberarme. Si yo no tengo de fuga, si yo tengo los arraigos, pues no. La jueza condiciona la libertad o no, si usted tenga o no fuga con el ministerio. Jean Alain, parece que te moviste un poquito. Vamos a ver, para que nos repita la última parte de esta última parte de lo del testigo. Adelante. Pues repito, en una medida de coerción, la jueza, un imputado que tenía ya casi 4 años también privado de libertad en arresto domiciliario, le plantea a la jueza, a esa jueza que pretenden que sea que le lleve el juicio, y le dice, mire, magistrada, usted la semana pasada le dio la libertad a mi jefe, pues, y se la dio precisamente por el tiempo. Y la magistrada le dice, no, a ti yo no te puedo dar la libertad, porque en ese caso le di la libertad porque ese imputado está colaborando, es un colaborador mayor del Ministerio Público, dice la jueza, y tú no lo eres. Entonces, le condicionó a que, como él no es un colaborador, pues entonces no le va a dar la libertad. Es decir, es una jueza que no es imparcial. Y la ley le prohíbe, eso no es lo que dice el Código Procesal Penal. El Código dice a los jueces, usted le da libertad o no, o prisión, dependiendo de los arraigos, dependiendo del peligro de fuga. Pero, ¿qué hizo la Corte? La Corte de Apelación, 2 semanas después, dijo, pero ese tribunal está mal, y le dio la libertad a la persona. Ya por último, porque si sigo diciéndote, contándoles todas las cosas que ha hecho este tribunal sin que haya ni siquiera comenzado el juicio, no acabo. Pero vienen otras cosas de igual o peor naturaleza. Esos 3 jueces, en medio de una audiencia en su tribunal, porque el Ministerio Público comunicó, y lo hicieron público todo esto, que había aparecido un documento simplemente con sus nombres, que tener el nombre de 3 personas no es un delito, y de este tribunal administrativo, bueno, pues que a ellos los estaban espiando. Y se apersonaron, irrumpieron una audiencia, puertas cerradas, a los jueces, llegaron allí, se sentaron, y dijeron, aquí estamos y somos víctimas. Cuando tú dices víctimas, es que tú eres agraviado, pero la realidad es que no son víctimas. Víctimas es una categoría que te establece el Código Procesal Penal, que tú tienes, y ya señor con eso Jean Alain, concluyo. se escucha entrecortado. Si puede ir ubicándose en un mejor lugar, y mientras tanto yo le formulo una pregunta. Hacia adelante, Marilena. En la audiencia de seguro que tenemos personas que dicen Jean Alain es culpable de lo que se le acusa y otros Jean Alain es inocente. Pero usted ha ofrecido argumentos concretos desde la forma de designar el tribunal, el que no permitieran a la prensa, que no le permitieron a ustedes, al equipo de defensa, presentar los argumentos de la recusación, lo del cambio de fecha del 4 al 5 de noviembre, entre otros. 4 años. Así. Entonces, en principio la gente dice, siempre los abogados incidentan, pero ya usted lo explicó muy bien, que lo que le interesa ya es concluir ese juicio. Entonces, la pregunta, además de presentar esos argumentos del por qué la recusación en rueda de prensa y en este importante medio de comunicación, ¿con qué otros recursos ustedes cuentan? ¿Cuál sería el próximo paso? Fíjate, lo que esperamos es que haya un cambio de tribunal conforme la ley. ¿Me escuchan bien? Más claro ahora. Perfectamente. Sí. Un cambio de tribunal conforme la ley. Un cambio de tribunal conforme lo establece la ley. Y que ese tribunal pueda evaluar las pruebas a cargo y las pruebas a descargo, sin manipulación. Señores, ustedes saben, yo creo que no hay un solo ciudadano que, independientemente haya escuchado horrores y todo lo demás, no hay uno solo que no sepa que esto es un proceso de venganza y encono por parte de quienes me investigaron. Yo creo que no hay nadie que pueda decirlo, ni siquiera los propios acusadores pueden decir que son amigos míos, son enemigos. Entonces fui investigado por personas enemigas en contra de la ley. Ahora lo que quiero es que no sean los juzgadores, que sean objetivos e imparciales. Y les invito a esos 3 señores jueces que por favor acojan y que se eviten ese problema, porque nosotros no vamos a permitir ser juzgados por jueces imparciales, por jueces parciales, por jueces que no son objetivos. Le hacen un daño al sistema de justicia que va a continuar enseñándole a la ciudadanía que no son los jueces adecuados para este caso, cuando nuestro sistema de justicia está lleno de jueces buenos,
Son cientos y cientos los jueces correctos. La enorme mayoría del sistema judicial está compuesto por jueces pulcros, imparciales y objetivos. Y lo único que pedimos es que nos asignen aleatoriamente jueces que puedan ver pruebas a cargo y a descargo. Eso es todo lo que pedimos. Claro. Sí. Jean Alain, el doctor Balcácer, que conversó con nosotros recientemente, pues sugería que en algunos casos que el ingeniero Víctor Díaz Rúas tuviera sus manos detrás de este proceso y que tuviera amigos en lo que pudiera influir en ánimo de venganza por la forma en la que él fue tratado. No sé si escuchaste lo que dijo Víctor Díaz Rúas y qué tú piensas de eso. Mira, ese es un tema que al margen de la gravedad del mismo, yo prefiero dejarlo a un lado. Yo no hablo de ese señor. Yo no comento nada de ese señor, ni quiero hablar del tema. Y te lo pido porque no es el tema que me concentra ahora mismo. Sí. Él es una persona, como todos ustedes lo saben, que así lo ha expresado él y lo ratificó, que me tiene un odio visceral. Y sin referirme a ello, yo sí quiero a ustedes y a la ciudadanía, pero sobre todo a ustedes, don Julio, que están ahí en ese programa y que tienen una idea que la han resaltado diversas ocasiones, aclararle lo siguiente, no de él, sino del proceso. Sí. Miren, señores, aquel proceso que a ustedes tanto le importa y que con justa razón han criticado, los entiendo que lo hayan criticado porque también quien les habla es un crítico de cómo se manejaron ciertas cosas. Y lo digo por primera vez en este momento. Abran los ojos y fíjense en lo siguiente. Los fiscales que están allí hoy son los mismos que estaban ayer. Lo que cambia es el procurador. Los desastres que están haciendo algunos de ellos, porque hay muchos que son serios, ustedes no se lo achacan a doña Miriam, sino que le ponen nombre y apellido. Lo mismo sucedía antes. El Procurador General de la República no controla ni debe controlar ciertas actuaciones de ciertos fiscales porque actúan con independencia. Tú puedes dar lineamientos, tú puedes tratar de que se hagan las cosas de una forma u otra, pero ellos son independientes y para tú quitarle un caso tienes que hacerlo por escrito o abocarle. Y algunos, cuando les das instrucciones generales, te dicen pónmelo por escrito. Y por eso están todos los conflictos que suceden hoy, porque quizás uno quiere que se respete el debido proceso y otro no. Y ustedes lo ven en el día a día, colocando impedimentos de salida ilegales, haciendo un sinnúmero de shows. Y vamos a los hechos. En ese caso, ustedes no vieron una sola persona esposada, ni con casco, ni siendo atropellado. No lo vieron. Y quien me contradiga diciéndolo, podemos ver las cámaras y podemos ver los videos. Uno solo no fue colocado con esposas, ni casco, ni chaleco. Número 2, ustedes no vieron, y también reto a que me contradigan, que se ingresó a las residencias de esas personas. Los fiscales se quedaron en la puerta hacia afuera. Solamente en el caso de un ministro activo, entraron al patio y ahí están las cámaras. Se respetó la dignidad de su hogar. Ahí no se le volteó la casa a nadie. Ahí no se le abusó con los niños. Ahí no se maltrató esposas. Ahí no se hizo nada de eso. Tercero, ustedes no vieron prensa convocada para que asistieras a los allanamientos. Y sé que tienen una idea en la cabeza y ahora mismo se las aclaro. Pero prensa de ningún medio de comunicación estuvo en esos allanamientos. Muy distinto como se hace ahora, que llaman a los periodistas, a los de su bando, y le dicen estén allá afuera porque estamos casi llegando. Señores, ¿quién fue que dio aviso del depósito de mi acusación inclusive? Un sinnúmero de periodistas de esos de este grupo. Pero ustedes no lo vieron. Ahora, ¿qué si ustedes vieron? Ustedes vieron unas fílmicas que erradamente fueron puestas a circulación por instrucciones de ellos mismos, no de Jean Alain Rodríguez. ¿Y por qué había filmaciones? ¿Y por qué ustedes vieron ese aparataje? Porque la ley manda a que tengas los registros de esas actuaciones. Y se trataban de personas muy delicadas, de mucho poder, y que podían decir lo contrario a algunos de ellos. Entonces se registra para que se vea que no hubo violación a los derechos, que hubo la lectura de sus derechos, pero eso se filtró y lo filtraron ellos, no el procurador, no el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ahí se les respetó y con esto concluyo con un cuarto punto.
Cuando esos ciudadanos fueron trasladados por pocos meses a Najayo, algunos de ellos, por orden de un juez, de los jueces más serios y respetuosos y de mejor reputación que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, lo envían a Najayo. ¿Y qué pasó en Najayo? Tenían completa libertad de recibir a sus abogados en todo momento y por el tiempo que dispensaran. Recibir a sus familiares en todo momento y por el tiempo que dispensaran. En una área especial de seguridad para que estuvieran protegidos. Señores, ¿ustedes saben lo que pasó conmigo? Tirado en una celda, 18 meses, de los cuales yo tuve un año, sin ni siquiera una almohada, sin ni siquiera sábana. Perdí 25 libras con úlceras en el estómago de la basura que era que estaba dando, hasta que permitieron que ingresara una dieta. Yo no vi a mis hijos por 18 meses, salvo un día, porque murió mi padre y me trasladaron al funeral. En el piso, porque no tenía ni siquiera una sillita, tenía yo que trabajar el caso y poder analizar temas y enviárselo a mis abogados. Depositan un disco duro con casi 50 millones de páginas, pero no me permitían el ingreso de una computadora para que yo me defendiera. Un año sin poder ver el sol, me obligaba la ley. Entonces, por favor, no comparen. Cuando ustedes hablen de que inició el show Jean Alain, por favor entiendan y miren los hechos que no fue Jean Alain. Eso fue el Ministerio Público que estaba y que sigue, y que hoy tiene todos esos conflictos que ustedes están viendo, y por eso sigue el desastre de algunos pocos, porque reitero que hay muchos miembros del Ministerio Público que son soldados, servidores públicos verdaderos, éticos y responsables. Final y brevemente de mi parte, usted habló de esa persona que le tiene un odio visceral, pero nunca mencionó su nombre. ¿Usted no menciona su nombre? No, Julio, sí. No, él. O sea, usted no menciona el nombre de él. Sí, puedo mencionarlo porque nunca he tenido un tema con él y no tengo tema con nadie. A ustedes, señores, le han planteado un sinnúmero de mentiras que cualquiera se la cree. O sea, hasta mi mamá me ha preguntado, pero ¿y esto es verdad y aquello? Porque se lo presentan a ustedes con una veracidad, como si fuera cierto, es una novela. Señores, por ahí hay hasta un caso que hay una cantidad de personas que me ha cogido una mala voluntad con un tema del colegio, de un niño que yo supuestamente saqué del colegio porque mi hijo peleó con ese niño. Algo que es falso completamente. Mi hijo ni nunca peleó con nadie, ni yo nunca intervine con nadie, ni sabe de qué le están hablando. Y a ese señor le metieron en la cabeza eso porque en mi gestión hubo un caso dirigido por la fiscal de distrito de aquel entonces y el inspector de la Procuraduría o el inspector del Ministerio Público que colocó ella misma, donde yo no tengo que ver nada con eso. Pero se inventaron toda una historia y ese señor, ya ustedes saben, hablando y diciendo, pero quien más mentira dice son ellos, y no tengo nada que ver ni con ese colegio, ni con ese tema, ni mucho menos mis hijos han peleado con nadie. Entonces todo es cuento tras cuento tras cuento, pero poco a poco la verdad sale a relucir, se está viendo quiénes actúan con buena fe, de quién es la verdadera realidad, pero con pruebas y con hechos, señores. Y por último, a ustedes le han pintado de la ciudadanía como que Jean Alain salió de la nada y que mire toda esta fortuna y nada. Pero caramba, ahí está mi declaración jurada del año 2012 con bienes tangibles. No es que hay una declaración que dice, mira, pero él tenía esto, no, tal casa con tal título de propiedad, con tal valor, con tal, todo. Y hasta el juez, señora, hasta el propio juez que recibió toda la presión del mundo y heroicamente dijo, aquí todos los bienes de Jean Alain Rodríguez tienen apariencia de licitud, aquí no hay un solo bien que parezca ni siquiera ilegal, porque todo es previo. Y lo que no es previo es un cambio de una propiedad por otra, todo documentado. Un perito designó el juez y el perito dijo, miren, aquí no hay absolutamente nada que tenga que ver con lavado de activos. Todos mis papeles están organizados y tengo cómo demostrarlo. Por eso yo no tengo problema y quiero que continúe un juicio. Quiero que continúe un juicio conforme a los reglamentos de la ley, que se escuchen los planteamientos que tenemos los abogados, que tienen los abogados, mi equipo de defensa, y que puedan desmontar todas y cada una de las cosas que sean escuchadas, pero con jueces imparciales, con jueces objetivos, no con esos 3 señores magistrados que
tienen ya un vicio de parcialidad. Este solo conflicto debería llevarlos a ellos, decir, ¿sabes qué? No hemos ni comenzado el juicio. Para que no se pierda tiempo en esto, vamos a declinarlo, que se coloque un tribunal objetivo, imparcial, independiente, como hay muchos tribunales acá, y que se desarrolle este juicio y la ciudadanía tenga acceso a ver lo que sucedió y lo que no sucedió. Bueno, pues muchas gracias al doctor Jean Alain Rodríguez. 4 años. Es Procurador General de la República. Muchas gracias, Jean Alain. Carajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jean Alain. Suerte. Bien. Gracias. Cambio y fuera.